Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, os cuento, hace tiempo que tenía ganas de hacerme un detector de fugas de condensadores. Y pues he estado viendo algunas cosas por internet y se lo comenté a un suscriptor de mi canal y me dijo, hay por ahí un detector de fugas de condensador muy interesante, pero a mí no me gusta porque no trabaja con alto voltaje, trabaja con bajo voltaje. Y yo lo que andaba buscando precisamente era un detector de fugas que trabajase con bajo voltaje. Así que, vamos, ni corto ni perezoso, le dije, pues pásame el circuito. Y me pasó el circuito. Pero este circuito está protegido por derechos de autor, lo cual me parece muy bien. Y bueno, pues lo estuve viendo y cuando lo vi dije, bueno, es sencillamente genial, genial, justo más o menos lo que yo tenía pensado hacer con lo que yo estaba diseñando en mi mente. ¿Mm? Y, y la verdad es que, bien, me gustó y bueno, pues me hice una ficha de ese circuito y pienso construirlo en plan prototipo, estudiarlo y mejorarlo, ¿vale? Luego os pondré al final del vídeo, en los comentarios, os pondré unos enlaces para que podáis ver algunos circuitos de detectores de fuga de condensador que yo considero bastante bueno. Pero este vídeo quiero comenzarlo antes de empezar a montar ninguna pieza, ni ninguna historia, ni hacer nada con las manos. Quiero comenzarlo explicando lo que es un detector de fugas de condensador. Así que procurad estar atentos porque esta es una de esas clases magistrales que pocas veces vais a poder ver por internet, ¿eh? Y que seguramente muchos de los canales en los que hacéis visitas asiduas y frecuentes tampoco os lo van a explicar. Vamos a empezar explicando lo que es un detector de fugas de condensador. Y para eso lo primero que hay que hacer es saber qué es un condensador. Bueno, todos sabemos lo que es un condensador, ¿verdad? Dos armaduras metálicas unidas con unos cables a los cuales pues se les somete a un voltaje y el condensador se carga. ¿Cómo se carga el condensador? ¿Cómo se carga? Pues el condensador se carga porque por un lado entran electrones y por el otro lado salen electrones. Sí, señor. Por un lado entran electrones y por otro lado salen electrones. ¿Pero cómo salen electrones? Pues muy sencillo. Supongamos que tenemos este terminal conectado a tierra. A tierra. No me refiero a masa ni me refiero a negativo, me refiero a tierra. Bueno, pues vamos a suponer que aquí tenemos una bolsa, una bolsa que está llena de electrones, una bolsa que está llena de electrones. Todo esto está lleno de electrones. Y nosotros cogemos y conectamos esta bolsa, la conectamos a esta armadura del condensador. La conectamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar va a ser que esta bolsa que está llena de electrones, los electrones se van a fugar por el cable porque los electrones siempre tienen unas ganas enormes de fuga. Se van a fugar y se van a colocar aquí. En esta cara del condensador. Porque lo que quieren es ir a tierra, pero no tienen potencial suficiente para saltar hasta la otra armadura e irse a tierra. Sin embargo, los electrones al colocarse en esta armadura generan un campo eléctrico. Generan un campo eléctrico y este campo eléctrico hace que los electrones que estaban aquí, porque en el momento en que están los electrones en este lado de la armadura, aquí los electrones se fugan, los electrones se han ido a tierra, ¿Y qué es lo que queda en esta armadura? Pues lo que queda en esta armadura son los huecos que dejan los electrones. Y mientras que esto no pase mucho tiempo, pues esto va a permanecer en este estado. Electrones en este lado y huecos en este. Ahora nos vamos, ¿vale? Ahora nos vamos y volvemos dentro de 4 meses. ¿Y qué nos encontramos? Pues lo que nos vamos a encontrar es lo mismo que tenemos. Vamos a pintarlo aquí otra vez. Armadura, armadura, conexión y nuestra bolsa de electrones. Pero nos lo vamos a encontrar así.
¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que aquí ya no queda ni un solo electrón de los que teníamos en la bolsa. Además, no queda ni un solo electrón de los que teníamos en esta placa. Y no queda ni un solo hueco de los que teníamos en esta otra. Los electrones se han fugado. Se han fugado. ¿Y a dónde se han fugado? Pues unos se han fugado para Tierra y otros se han fugado por el universo, o sea, por el aire o por donde hayan pillado. Porque como he dicho antes, los electrones siempre tienen una tendencia enorme a fugarse. Y no existe condensador en el mundo, fijaros bien lo que os voy a decir, no existe condensador en el mundo que no tenga fugas. Todos los condensadores, todos tienen fugas. Y por eso tenemos que un condensador real tendrá una resistencia de fuga muy grande, muy grande, muy grande entre placas y una resistencia interna serie muy pequeñita, que tenderá a ser cero idealmente, o cercana a cero, en serie con una de las placas. Entonces, ni vamos a tener nunca una resistencia interna serie que sea cero, igual a cero, pero va a tender a cero, por ejemplo 0,5, 0,88, 0,23, 1, y la resistencia de fuga nunca va a ser igual a infinito, sino que va a ser un número muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero nunca va a ser igual a infinito. Y entonces los electrones que están aquí, aunque dejemos el condensador cargado en el aire, o sea, cogemos un condensador de 600 voltios, por ejemplo, y un microfaradio, le aplicamos aquí entre bornas 250 voltios de corriente continua, se queda cargado y lo dejamos colgado de un hilo, lo dejamos en el aire, colgado de un hilo de seda. Bueno, pues dentro de 3 o 4 meses, cuando volvamos y midamos el condensador, no tenemos tensión, la tensión se ha ido. ¿Y por dónde se ha ido? Pues si no se ha ido por aquí porque no estaba conectado a ninguna parte, se ha ido a través de su resistencia de fuga, que es una resistencia muy grande, muy grande, muy grande, pero que nunca llega a infinito. Es más, recuerdo una vez que tuve una discusión con un famoso ingeniero de telecomunicaciones, que discutíamos sobre el tema de los aislantes, y me decía, es que un aislante tiene resistencia infinita. Y yo le decía, no, hijo, no. Un aislante no tiene resistencia infinita. Un aislante tiene resistencia muy grande, pero nunca tiene resistencia infinita. Que sí. Entonces tuve que tirar de tablas y decirle, vamos a coger, por ejemplo, la mica. ¿Cuánto tiene la mica de resistencia? Pues la resistencia de la mica es, por ejemplo, no me acuerdo ahora de memoria, pero voy a decir un número muy grande. Voy a poner 10 elevado a la 10 ohmios por milímetro. En la siguiente tabla podemos ver que la mica tiene una resistividad en ohmios por metro de 5 por 10 elevado a 11 y por ello se la considera un aislante, pero en realidad lo que es un malísimo conductor. Bueno, pues si cogemos un trocito que mide 1 milímetro de mica y le aplicamos 2 electrodos, está claro que si le aplicamos 25 voltios aquí entre los extremos, 25 voltios, la corriente que va a pasar por aquí va a ser muy pequeña. Vamos a calcularlo. Voy a coger, gracias a las calculadoras que tenemos hoy, que nos pueden calcular cantidades de picoamperios. La intensidad será igual a 25 voltios dividido por 1 exponente a la 10 ohmios, igual, pues me salen 2,5 nanoamperios, ¿vale? 2,5 nanoamperios. 2,5 nanoamperios. Luego entonces, ¿la mica conduce o no conduce? Pues sí, conduce. Fatal, pero conduce. 2,5 por 10 elevado a menos 9 amperios. Y es igual. Es que me podéis poner un número muy grande de resistencia, ponerme
Imaginaros que la resistencia de la mica, en vez de ser 10 elevado a la 10 ohmios por milímetro, fuera 10 elevado a 1000 ohmios por milímetro. Pues me daría igual, aquí me seguiría saliendo un número de corriente muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, pero me seguiría conduciendo. Bueno, pues esto es lo que pasa con la resistencia de fuga de los condensadores. Que puedes poner aquí Mylar, puedes poner aquí mica, puedes poner aquí poliéster, polipropileno, puedes poner aquí en medio el vacío que no tiene moléculas ninguna. Bueno, pues siempre, siempre, siempre va a haber una resistencia de fuga, siempre, y siempre va a haber fugas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos detectar con el detector de fugas de condensador? Pues lo que pretendemos detectar con el detector de fugas de condensador son aquellos condensadores cuya resistencia de fuga sea excesivamente pequeña, más pequeña de lo que debería. En pocas palabras, que si la mica de este condensador tiene que tener 10 elevado a la 10 ohmios por milímetro, pues la mica se haya degradado de tal manera que en vez de 10 elevado a 10, pues tenga, por ejemplo, 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 ohmios por milímetro. Eso sería casi un corto, casi un corto. Bueno, pues eso es lo que se pretende hacer con el detector de fugas de un condensador. Y entonces, ¿cómo funciona un detector de fugas de un condensador? Bueno, pues un detector de fugas de un condensador es lo siguiente, es un aparato muy sencillo. Aquí tenemos el condensador que queremos probar sus fugas. Bueno, pues esto lo conectamos a una fuente de tensión. Esta fuente de tensión la pasamos a un amplificador de corriente. Y la salida del amplificador de corriente la llevamos a un instrumento que nos diga si esta corriente que pasa por aquí, esta indicación, es normal o no es normal. Fijaros qué sencillo es un detector de fugas de condensador. Y ahora, dentro de los detectores de fugas de condensador tenemos dos clases. Vamos a suponer que tenemos que probar este condensador, las fugas. ¿Y qué tenemos aquí en medio siempre? Un dieléctrico. ¿Y qué tenemos en un condensador? Tenemos en el condensador una tensión máxima a partir de la cual el dieléctrico se rompe. Ojo, no me confundáis. Tensión de funcionamiento del condensador con tensión de ruptura del dieléctrico. La tensión de ruptura del dieléctrico suele ser bastante mayor que la tensión de funcionamiento. Bueno, y dicho esto, pues tenemos dos maneras de detectar si este dieléctrico sigue manteniendo sus características de resistencia de fuga o no. Y es la siguiente. Supongamos que este condensador es de 600 voltios. Lo mismo que estoy diciendo para 600 voltios, podríamos decirlo para 50. Pero lo vamos a decir para 600. Bueno, pues si yo cojo y le aplico aquí una pila que tenga 600 voltios, la corriente que me pasa por aquí tiene que ser, la corriente de fuga, tiene que ser de picoamperios. Una cosa muy, muy, muy pequeñita. Y todo lo que no sea picoamperios y sea mayor, significa que este condensador está averiado. Y entonces para eso hay que aplicar 600 voltios. Y tenemos otra manera más de comprobar este mismo condensador. Condensador, como he dicho, de 600 voltios, sus bornas. Que es colocar aquí un medidor, voy a pintarlo así, un medidor que aplicando una tensión baja, por ejemplo 30 voltios, sea capaz de poder medir picoamperios. ¿Y a base de qué? Pues a base de meter amplificador. Aquí no necesitamos amplificador, aquí solamente necesitamos la pila y el instrumento de medida aquí en medio para medir picoamperios. Y aquí lo que necesitamos es un buen amplificador con un bajo nivel de ruido, muy bajo nivel de ruido, y que amplifique corriente a
a capazos, a capazos para poder medir picoamperios que pasan por aquí. O posiblemente a 30 voltios, si a 600 voltios pasan picoamperios, a 30 voltios pasen picoamperios, o femtoamperios, que son unidades más pequeñitas todavía. Bueno, pues necesitamos un aparato aquí que a 30 voltios sea capaz de detectar esta corriente. Bueno, pues el sistema que voy a construir es este sistema. El sistema que trabaja a bajo voltaje, no el que trabaja a 600 voltios. ¿Por qué? Pues porque no me interesa trabajar a escalas de 600 voltios, me interesa trabajar con poca tensión y a base de amplificador, porque hoy los semiconductores están muy baratos, y tenemos semiconductores de muy buena calidad. Entonces, ahora os voy a explicar el sistema básico de funcionamiento interno de lo que sería un amplificador detector de corrientes muy pequeñas para medir un condensador. Bueno, supongamos un transistor, un NPN, la masa, y la base la tenemos también conectada a masa a través de una resistencia. Por lo tanto, si aquí colocamos un miliamperímetro, un microamperímetro, mejor dicho, un microamperímetro, aunque aquí apliquemos 30 voltios, por ejemplo, pues por aquí no va a pasar corriente ninguna, ¿verdad que no? ¿Estamos todos conformes en que no va a pasar ninguna corriente? Vale. Ahora conectamos aquí nuestro condensador de pruebas y le aplicamos una conexión aquí a los 30 voltios mediante un interruptor. ¡Pum! Cerramos el interruptor y conectamos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es, suponiendo que el condensador esté bueno y en perfecto estado, lo que va a ocurrir va a ser que en el momento de cerrar el interruptor, el condensador se va a comportar como un cortocircuito, porque va a cargar electrones aquí y aquí va a cargar huecos. Entonces se va a producir una corriente de electrones, y aquí se va a formar un positivo, con lo cual el transistor va a conducir durante esos instantes de carga y nos va a pegar un viaje a la aguja. Nos va a hacer la aguja ras y luego va a ir bajando hasta señalar 0. Y entonces cuando nos haya señalado 0 diremos, el condensador está bueno, porque por aquí no pasa corriente. ¿Por qué no pasa corriente? Porque el condensador se ha cargado y la base ha vuelto otra vez a tener polarización a 0 voltios a través de la resistencia. Voy a volver a repetirlo de una manera más clara lo que pasa aquí en la base. Cuando conectamos el condensador cerrando el interruptor, el condensador se comporta como un cortocircuito y este punto se conecta aquí a positivo, sobre la resistencia. Y el transistor conduce porque se polariza la base y la aguja señala. Conforme se carga el condensador, por aquí deja de pasar corriente, la base vuelve otra vez a estar conectada a negativo y por aquí deja de pasar corriente. Pero ¿qué pasa si tenemos fugas de dieléctrico en este condensador? Pues que por aquí nos va a seguir pasando una corriente pequeñita de electrones que no va a cesar porque la carga se está fugando y se sigue fugando y sigue el condensador pidiendo corriente a la fuente de alimentación, sigue pidiendo corriente. Y aquí vamos a seguir teniendo positivo. El transistor va a seguir conduciendo y el microamperímetro, si bien no nos va a marcar lo que marca al principio, tampoco nos va a marcar 0, se va a quedar en medio. Y entonces, viendo que tenemos la aguja en medio del miliamperímetro, diremos, este condensador está mal porque el dieléctrico, en vez de estar cumpliendo con su función, resulta que está conduciendo. Bueno, pues esto es básicamente el circuito de un amplificador de corriente lo suficientemente grande como para señalar la corriente de fuga que pasa por este condensador. Claro está que con un transistor no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Este amplificador, este dispositivo amplificador, que recoge esta muestra de voltaje y la envía al aparato de medida, este conjunto amplificador tiene que ser un amplificador bastante, pero bastante más grande, de mayor poder de amplificación. Y dicho esto,
Creo que ya he explicado toda la teoría. Ya me voy a poner a construir el prototipo. Y aunque no os voy a poder decir el circuito, ya con esto, el que se quiera construir un detector de fugas de condensador, creo que ya tiene base suficiente para comenzar a investigar por su cuenta y hacerse el suyo propio. Además, que es que hay muchos esquemas en internet, hay muchos. Hay esquemas de estos a patadas, ¿eh? Así que yo he elegido el que voy a construir y el que quiera pues puede elegir el que quiera construirse para sí mismo. Vamos a empezar a construir. Ya hemos sacado la libreta de taller a pasear y vamos a empezar por la fuente de alimentación. Para eso he seleccionado esta serie de piezas y voy a proceder a montarlas en un circuito impreso adecuadamente y a probarla. Tengo que obtener de la red eléctrica 27 voltios constantes y estables al final. Ya hemos terminado la primera parte, no está terminada del todo, la primera parte de la fuente de alimentación. Y ya podemos medir a la salida de la misma los 27 voltios que queríamos. Bien, pues vamos a terminarla, a recortarla y a dejarla ya preparada para seguir con la siguiente etapa en nuestro detector de fugas de condensador. Ya tenemos aquí la fuente terminada, bornas de entrada de 230 voltios, bornas de salida, una resistencia limitadora para proteger el transformador, porque este transformador, como ya tengo algunos, son de 220 voltios y aquí tengo 235 en la red, y a la salida tengo 27.02 voltios, como podéis ver. Bueno, pues fuente terminada. Y ya está. En el próximo vídeo empezaremos a construir lo que es la electrónica del detector de fugas de condensador propiamente dicho. Y una vez que tengamos ese circuito armado, lo conectaremos a esta fuente y comenzaremos las pruebas. Espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí, lo que hemos visto. Aquel que no sepa lo que era un detector de fugas de condensador, espero que lo haya aprendido. Y nada más, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo. Adiós amigos y hasta el siguiente.